Hola, muy buenas noches. Para este trabajo decidimos escoger un artículo denominado Brote de intoxicación alimentaria por Etion. Este estudio fue realizado en la ciudad de Pereira, en Colombia, en el 2022. Bueno, los alimentos contaminados involucrados en el evento fueron empanadas elaboradas a partir de una misma línea de producción y su masa de maíz preparada en volumen. Las personas afectadas fueron 37, las cuales fueron expuestas consumiendo empanadas y estas desarrollaron la sintomatología. El 97% de las personas las consumió en una panadería y el 2,7% en una central mayorista de alimentos. También encontramos la sustancia química involucrada, la cual es etión. Es un plaguicida de organofosforado de uso insecticida y acaricida. En Colombia, en nuestro territorio, no estaba registrado ni autorizado como plaguicida agrícola, aunque sí se encontraba comercialmente como ectoparasiticida veterinario para ganado. También cabe resaltar que dentro de este estudio la exposición fue oral y obviamente no fue de manera intencional y se dio mediante el alimento contaminado descrito anteriormente. A manera de contexto de nuestro estudio, encontramos que el etión es un organofosforado moderadamente peligroso y está clasificado como clase 2 de la OMS. Las intoxicaciones por plaguicidas ocupan el tercer lugar entre las intoxicaciones por sustancias químicas notificadas al sistema de vigilancia. El 9 de octubre del 2022 se presentó en el barrio Cuba de Pereira, Colombia, un brote después del consumo de empanadas comercializadas en dos establecimientos. Se hizo la búsqueda activa de casos, investigación epidemiológica, inspección sanitaria y análisis de alimentos. El objetivo de nuestro estudio es describir las características clínicas y epidemiológicas de los casos asociados con el brote de intoxicación alimentaria por etión ocurrido en la ciudad de Pereira, Colombia, en octubre del 2022. Cordial saludo. Dentro del artículo Los materiales y métodos, tenemos que la población fue de 37 personas con síntomas de intoxicación aguda por órganos fosforados. Las fuentes fueron historias clínicas, entrevistas, búsquedas institucionales y comunitarias, visitas de inspección, vigilancia y control, de donde se obtuvo una información de edad, sexo, lugar, hora de consumo de las empanadas, hospitalización, signos colinergénicos, resultados bioquímicos y su respectivo tratamiento para la sintomatología que tenían las 37 personas. Y se realizaron unos análisis a los alimentos y se analizaron por GC y MS, que es la cromatografía de gases a espectrometría de masas, que son técnicas de laboratorio que se usan para identificar sustancias químicas en los alimentos. En los resultados del artículo encontramos que pues, la intoxicación por etión afectó a 37 personas que consumieron empanadas de dos establecimientos, 34 adultos y 3 niños. La tasa de ataque fue el 100%, todos los expuestos desarrollaron síntomas. En este caso, pues los hombres fueron los más afectados, el 57%. Todas las personas consultaban los servicios de salud, las 37, y el 87% requirieron hospitalización, el 62% ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, de los cuales pues el 38% requirieron ventilación mecánica durante al menos 24 horas. Todos los pacientes presentaron manifestaciones clínicas del síndrome colinérgico, ¿sí? Que básicamente pues presentaron síntomas, manifestaciones muscarínicas, como lo pueden ver en el cuadro de al lado, como vómito, dolor abdominal, cialorrea, broncorrea, bradicardia, entre otros. También tuvieron manifestaciones nicotínicas como taquicardia, hipertensión, mialgias, midriasis, entre otras, y otras manifestaciones neurológicas centrales como somnolencia, agitación, confusión, respuesta tardía, entre otros. Los tratamientos que se efectuaron para este tipo de enfermedades que se presentaban en los pacientes el principal fue atropina, el 62% de las personas,
seguido el lavado gástrico al 30%, con palidoxima al 8,1% y soporte vasopresor al 5,4%. Afortunadamente en este caso pues no hubo muertes. El INVIMA, mediante el Laboratorio Físico-Químico de Alimentos, realizó un análisis en la matriz alimentaria mediante espectrofotometría de masa, donde pues, se detectó concentraciones de tion superiores a 0,1 miligramos por kilogramo en las empanadas preparadas y en la masa. No se determinó la fuente exacta, pero se sospecha que fue la. Durante la visita al INVIMA pues, a los establecimientos se verificó que uno de ellos no cumplía con los requisitos sanitarios conforme a la resolución 2334 del 2013 y tras valorar el riesgo pues se selló. ¿Sí? El otro establecimiento pues había empanadas de la misma línea de producción ya listas para la venta y las empanadas se elaboraban manualmente en una vivienda y se observó en la vivienda artrópodos, suciedad en los utensilios, pero no se evidenció recipientes con químicos o plaguicidas. Ok, aquí tenemos la imagen del metabolismo del plaguicida organofosforado de tion en el cuerpo humano. Entonces, cuando el plaguicida es ingerido, en este caso, él llega al torrente sanguíneo y llega al hígado, donde en un proceso de sulfuración, él se convierte en el tion monoxidón, ¿cierto? Que es el componente tóxico principal que desencadena la intoxicación en las personas, ¿cierto? En la forma activa generada pues, en el hígado. También junto con el compuesto original, cuando interfiere en el sistema nervioso. ¿Cómo actúa en el cuerpo? Él realiza una inhibición enzimática. Su mecanismo de toxicidad principal consiste en bloquear y unirse a la enzima acetilcolinesterasa, la cual se encuentra en las uniones nerviosas. ¿Qué pasa acá? Hay una acumulación de acetilcolina. Entonces, al no poder degradarse la acetilcolina, esto se acumula de forma excesiva en las sinapsis nerviosas, hiperestimulando tanto los receptores del sistema nervioso como los musculares, y aquí se presentan los síntomas de la intoxicación. Esta sobreestimulación genera el llamado síndrome colinérgico, ¿cierto? Que lo vimos en la pasada diapositiva, donde se presentan manifestaciones como salivación, lagrimeo, sudoración, vómitos, diarrea, cólicos abdominales, entre otros. Bien, ahora hablaremos acerca del análisis de resultados. Tenemos en primera instancia que esta gráfica nos permite identificar la mayoría de las personas que consumieron las empanadas, que esto fue aproximadamente entre las 9 y 10 de la mañana. Posteriormente, tenemos un periodo de latencia aproximadamente de unos 50 minutos antes de que la primera persona empezara a presentar sintomatología compatible con una intoxicación de grado alimentario. En segundo punto, tenemos la inhibición de la acetilcolinesterasa y esto nos permite respaldar el diagnóstico clínico anteriormente mencionado, intoxicación de grado alimentario. Adicionalmente, también se hizo una detección del etión en los alimentos, es decir, en las empanadas, mediante una cromatografía de gases acopladas a una espectrometría de masas. Y esto aportó una confirmación ambiental. Otros puntos muy importantes para analizar fue la severidad del alto ingreso de personas afectadas a UCI. Esto nos generó la necesidad de una ventilación más apropiada para estas áreas. Y con esto se generó un porcentaje del 0% en letalidad para las personas. Adicionalmente, tenemos que el estudio, a ser descriptivo, abarca muchas cosas importantes que fueron estudiadas y caracterizadas en el estudio. Sin embargo, no se realizó una comparación con quizás otros estudios o con otros puntos de vista que quizás no fueron expuestos en el estudio. Por eso también es muy importante hacer comparación con otros análisis que a lo mejor no fueron tomados en cuenta, pero que de todas formas son muy importantes. Bueno, del artículo sacamos tres conclusiones principales. La primera es la reducción de la acetilcolinesterasa y la detección de etión en la masa de las empanadas confirmaron una exposición de plaguicida, aunque no fue posible establecer con certeza el punto exacto de la contaminación cruzada que hubo con el alimento. La segunda conclusión, la identificación temprana de los síntomas, la atención médica inmediata, la notificación y la coordinación entre las autoridades sanitarias y los laboratorios fueron fundamentales para controlar este brote y disminuir sus consecuencias y evitar casos letales. Y la tercera conclusión, es necesario fortalecer las buenas prácticas de manufactura
el almacenamiento seguro de sustancias químicas, su identificación, su rotulación, la capacitación en manipulación y vigilancia sanitaria para prevenir nuevos brotes de intoxicación por plaguicidas. Muchísimas gracias.